Amén, gracias al Señor. Estamos ya en el momento de la palabra de Dios. Vamos a estar hablando hoy la Escritura, la palabra que tanto nos hace falta cada día y que tanto aliento y paz, esa palabra de esperanza que todo hombre y toda mujer debe llevar. El día de hoy yo quiero hablar un poquito en relación a lo que es la cuarentena y la Biblia, porque pareciera que lo de la palabra cuarentena pues no tiene nada que ver con la Biblia, pero ya que se ha puesto hoy tan de moda esa palabra cuarentena, quiero decirle que esta palabra es la misma palabra que se usó durante mucho tiempo cuando se hablaba de cuaresma. En la Semana Santa se decía estamos en cuaresma, en un tiempo, bueno, hoy quizás no se dice tanto, pero el asunto de la cuaresma equivale, que es la misma cuarentena, equivale al periodo que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra después de la resurrección. Jesucristo es crucificado, muere, resucita y está aquí en la tierra durante 40 días. Oiga bien, por eso le dicen cuarentena o cuaresma. Durante 40 días aquí en la tierra enseñando, instruyendo y corrigiendo a todos sus discípulos y a todos aquellos que habían creído en él. Entonces de allí viene esa palabra cuarentena, es la misma palabra cuarentena. O sea, la cuarentena es el periodo de 40 días que estuvo el Señor aquí en la tierra. Hoy vamos a hablar precisamente de la cuarentena y la Biblia. La Biblia habla de la cuarentena cuando usa el término 40. Y el número 40 aparece en la Biblia muchas veces, 148 veces aparece. Como dijimos anteriormente, Jesús permaneció durante 40 días en la tierra, dando instrucciones a todos sus discípulos. Ahora, la Biblia narra en relación a esta verdad, en el libro de los Hechos, hace referencia pues de ello y dice que en el primer tratado, eso lo dice el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, dice que en el primer tratado, en el primer escrito hecho a Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido Jesucristo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea que no se podían negar, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Se da cuenta? Ahí la misma palabra utiliza el término 40, que fue que el Señor Jesucristo estuvo durante ese periodo enseñando y dando instrucciones. Ya les había dicho que la palabra de Dios en la versión Reina Valera de 1960 habla de 148 veces aparece esa palabra 40 allí. Una cuarentena no es más que un conjunto formado por 40 unidades, eso es todo. O sea, 40 días, por ejemplo, si te dice, no, la persona salió del país y duró 40 años fuera del país, pero ahora retornó. Estuvo una cuarentena fuera de su país, 40 años, pueden ser 40 días, 40 años, 40 horas. Una cuarentena va a depender de lo que se establezca para ella. Pero la Biblia habla bastante en relación a los 40 días. Dios estableció algo muy importante con ese número de 40, con ese periodo de 40, sean días, sean años, sean horas. Dios en una cuarentena, fíjese usted, lo que Él establece es que Dios en esa cuarentena purifica, transforma, limpia, cambia y establece nuevas prioridades. Es por ello que en esta hora yo quiero hablar básicamente de esos 40, de una cuarentena, sean 40 días, sean 40 horas. ¿Sabe usted que se ha descubierto que la edad donde mejor se puede rebajar es a partir de los 40? En ese periodo de los 40, el cuerpo genera una serie de características o de beneficios que toda persona que comienza a rebajar en ese periodo lo hace más rápido y sin afectar su cuerpo y su organismo. Hoy hablaremos de esos 40 días, vamos a hablar de
de 4 efectos que producen los 40 días de Dios. 4 efectos o 4 periodos que Dios estableció, aunque hay más en relación a esa cuarentena. 40 días o 40 años. La primera de ellas, de la que vamos a hablar, es que cuando Dios decide limpiar la humanidad, lo hace a través de una cuarentena. Hay cuarentenas que sirvieron para limpiar del pecado a toda la tierra, ciudades, pueblos. Esos 40 días, esas cuarentenas. Ahora, cuando Dios limpia, quita la suciedad, corrige los errores, quita las imperfecciones, corrige los defectos y quita las partes malas que sobran en las personas. Todas esas partes malas Dios las quita en una cuarentena. Por ejemplo, el primer caso que vemos es la cuarentena de la purificación de la tierra en el libro de Génesis, cuando dice que la tierra se había vuelto perversa y que bueno, todo ser humano lo que hacía era pensar en el mal, no había uno que pensara en el bien. Y Dios decide erraer al hombre de la faz de la tierra y comienza a buscar y resulta que se consiguió a Noé. Y la Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 7, dice, y luego dijo Dios a Noé, entra tú y tu casa, o sea, toda su familia en el arca, en ese barco que mandó a hacer, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Fíjese, habla de una generación perversa, pero dentro de esa generación perversa había una familia que no mantenía la perversión. Y fue la familia que Dios escogió para limpiar del pecado a toda la humanidad de ese entonces. Y dice que hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y fue tanta el agua que cayó que las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos, o sea, de todos los montes altos, fueron cubiertos de tanta agua que cayó. Dice, 15 codos más alto que la montaña más alta. Un codo equivale a 45 centímetros según la medida bíblica, o sea que serían unos 7 metros por encima aproximadamente, en relación a 7 metros por encima del pico más alto. Pues se dice que el pico más alto sobre la faz de la tierra es el Everest, eso es lo que se dice, pero por encima de eso subió 7 metros más, o sea que no quedó más nada. Dice que murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de ave, como de ganado, como de bestia, de todo reptil, también que se arrastraba sobre la tierra, y sobre todo hombre. Eso indica que Dios tuvo que raer todo eso porque estaba contaminado de pecado. Los peces, los reptiles, los animales, bestia doméstica, todo, incluyendo al hombre que era el principal pecador. Todo lo que tenía aliento de espíritu, dice la Biblia, en ese tiempo, dice que todo lo que había en la tierra murió, todo lo que respiraba se murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias. 40 días de lluvia bastaron para cortarle la vida a toda la gente que había pecado. Otra ciudad que también nosotros podemos hacer referencia en cuanto a 40 días, dice la Biblia que había una ciudad llamada Nínive. Esa ciudad llamada Nínive estaba perversa. La rapiña básicamente era lo que los hacía peor delante de Dios, o sea que le arrebataban y robaban todo lo que podían a quien pudiese. Entonces dice la Biblia que Dios escogió a un hombre, a un profeta llamado Jonás, y le dio una palabra, le dijo, ve a Nínive, y allá en Nínive comienza a predicar, y dile que dentro de 40 días Nínive será destruida. Dice la Escritura, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Se da cuenta, una gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a las palabras que Dios le había dicho. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, que 3 días de camino dice que era que para poderla atravesar.
Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de día, en el día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás predicó, y que oyó el rey y oyó la ciudad, y oyeron claramente que dentro de 40 días sería destruida, y la reacción del rey y de todo el pueblo fue arrepentimiento. Se pusieron a ayunar, y Dios detuvo la furia que tenía sobre aquella ciudad. ¿Se da cuenta? 40 días purifican, cambian, transformó la humanidad de aquella época cuando Noé, y transformó a toda esta gran ciudad donde este hombre, el rey, el que gobernaba en ese lugar, estaba pervertido igual que el resto, y comenzaron a ayunar y a orar, y Dios tuvo misericordia. Asimismo, Dios puede tener misericordia sobre toda la humanidad en esta cuarentena. Esta cuarentena es para limpiar, purificar, transformar y guiar al hombre en todas las cosas. La lluvia de predicación que hay hoy en día, porque no hay lluvia ni como en Sodoma y Gomorra, que llovió por causa del pecado, llovió fuego, ¿verdad? Y ni siquiera 40 justos se hallaron ahí, según dice la Biblia. Tampoco hay lluvia de agua como en el tiempo de Noé, pero hay una lluvia de predicación de la palabra. Usted ve Instagram, Facebook, YouTube, toda una cantidad de personas predicando, hermanos que estamos predicando la palabra. Con toda esta lluvia de predicación, ténganlo por seguro que la bendición de Dios vendrá sobre todo el mundo, y sobre Venezuela, y sobre cada individuo, sobre cada persona. Y muchas personas, por miles, que no han aceptado a Jesucristo, lo van a recibir, y que han vivido una vida de una manera contraria a lo que Dios establece, van a comenzar a entender de que hay una manera correcta de vivir, que hay una manera correcta de estar ante Dios, y que ellos van a asumir esa posición y van a ser bendecidos por el Dios Todopoderoso. Lo segundo que quiero hacer referencia en esta mañana en relación a la cuarentena es que la purificación y la transformación de los pueblos escogidos por Dios duró 40 años. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, que fue el pueblo de Israel, ese pueblo escogido por Dios, necesitó un periodo de 40 años, oiga bien, para ser cambiado, transformado en lo que Dios quería. Y dice la Biblia así, porque Dios dio la provisión para todas las cosas, entre ellos dio el maná. Y dice, libro de Éxodo dice, en el capítulo 16 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Porque ¿qué ocurrió con el pueblo de Israel? Que era el pueblo que Dios había escogido para llevar el mensaje de salvación, que se rebelaron. De medio de toda su rebelión, duraron, en vez de durar 40 días que era del lugar que salieron de Egipto hasta el lugar de la tierra prometida que Dios les había prometido, en 40 días podían llegar, pero tardaron 40 años por causa de la rebelión. Pero cuando Dios se propone algo en una cuarentena, Dios lo logra. Aunque el hombre trate de impedirlo, pues Dios siempre va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, la segunda cuarentena que vemos, la primera es porque Dios purificó en realidad toda la tierra. Y en segundo lugar, cuando va a establecer un pueblo, Dios también procesa a los seres humanos. Cuando es su pueblo, Dios los procesa. Lo tercero es que Dios utilizó una cuarentena para revelar el designio de su ley, sus mandamientos, las normativas para que el hombre viva correctamente sobre la faz de la tierra. Dios da las leyes que regirían al ser humano sobre toda la tierra en 40 días. Fíjese usted, la Biblia habla de aquel hombre que se levantó para llevar a ese pueblo de Israel adelante, y Dios lo envió con una misión. A que aquel Moisés subiera allá arriba y ahí le iba a entregar la ley. Y dice que estuvo allí en un monte arriba
con Dios 40 días y 40 noches, aquel hombre llamado Moisés. Dice que no comió pan, no bebió agua en esos 40 días. Dios lo sostuvo allá. Y dice que escribió en tablas las palabras del pacto. Oiga bien, un pacto de Dios y el hombre en 40 días. Y de allí salieron los 10 mandamientos. En esos 40 días se estableció la ley que hoy en día todos lo conocen, los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no dirás falsos testimonios, no dirás mentiras. O sea, toda una cantidad de información solamente en 10 mandamientos, solo 10 mandamientos que fueron otorgados por Dios en 40 días que estuvo aquel hombre llamado Moisés en ayuno y en oración y ante la presencia del Dios Todopoderoso en ese lugar. Yo creo que Venezuela puede recibir la revelación de la palabra. Toda Venezuela, y cuando digo Venezuela no me refiero solo a los que ya conocemos la palabra, sino a hombres y mujeres, niños, jovencitos que no conocen la palabra. En esta cuarentena pidamos a Dios que Dios toque la vida y les sea mostrada la palabra de Dios, y que toda Venezuela pueda obedecer la palabra y pueda vivir conforme a los preceptos que Dios establece, porque cuando vivimos conforme a los preceptos que Dios establece, lo que viene como resultado es la bendición, es la abundancia, es la sanidad, es una bendición sobre la vida de toda una nación, de todo un país. Tenemos a Guatemala. Guatemala era uno de los países más pobres y miserables que existían, donde no se producía casi ni alimento. Pero aquella nación, a través de los tiempos, han venido viviendo la palabra, ayunando, orando, buscando el rostro de Dios, y ahora es un país donde la producción de todos los alimentos, lo que produce la tierra, todas las siembras, hermanos, son de gran bendición, en grandes tamaños y de una manera descomunal, porque donde llega Dios, hasta la tierra obedece lo que Dios quiere que se obedezca. La cuarta razón que la Biblia habla en relación a una cuarentena es para dar autoridad sobre lo espiritual, para poder vencer cualquier aspecto espiritual. Se vence el pecado, se vence la maldad, se vencen todas las cosas en una cuarentena, se establecen leyes de parte de Dios y también se logra autoridad sobre las cosas espirituales. El caso lo tenemos claramente cuando Jesucristo, la palabra de Dios dice que fue al desierto, fue impulsado por el Espíritu al desierto, y allí estuvo 40 días ayunando. Ayuno, dice la Escritura, Mateo 4 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, le dio hambre. Y sigue diciendo en el libro de Marcos, y estuvo allí en el desierto 40 días y 40 noches, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, pero los ángeles venían y le servían, le atendían. Y el libro de Lucas lo dice de una manera más específica, dice, y Jesús volvió en el Espíritu, en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor de aquella región, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y tenía autoridad sobre toda enfermedad. Fíjense, después de esos 40 días en ayuno, sobre toda enfermedad, sobre todos los espíritus malos y sobre muchas cosas. El buscar a Dios en un ayuno de 40 días, oiga bien, te va a dar autoridad, te va a dar poder, te va a dar esa sensibilidad espiritual para poder ministrar bajo la unción y el poder del Espíritu del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Así que bueno, Dios purifica, Dios transforma, Dios cambia en un periodo de cuarentena. Te digo, mira, aprovechemos estos 40 días para buscar a Dios, para leer la Biblia, para tratar de disfrutar de lo que Dios ha establecido. Yo estoy seguro que Dios va a bendecir esta tierra de una manera muy especial después de esta cuarentena. Pero depende de que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer.
Porque no es la cuarentena en sí, es lo que los seres humanos hagamos durante ese periodo de 40 días que estamos apartados. Dé gracias a Dios porque puede estar con su familia. Alabe a Dios porque la naturaleza misma está cambiando, está siendo transformada durante 40 días, o sea, ni siquiera 2 meses, 1 mes y 10 días. Bastan para que la naturaleza misma sea transformada y podamos ver la pureza y la manifestación de las cosas que Dios, como Dios las ha creado. Dios cambia, Dios establece leyes, Dios purifica, Dios quita lo malo y pone lo bueno en cualquier cuarentena. Así que en esta hora yo te exhorto y te invito a que el resto de los días que quedan de la cuarentena tú puedas disfrutarla al máximo acercándote a Dios. Y acercándote a Dios vas a ver la gloria, porque así en la antigüedad fue limpiado en una lluvia de 40 días. Hoy en día, con la lluvia del Espíritu Santo, la transformación va a ser más grande para ti y para toda tu familia. Dios te bendiga, Dios te guarde.